resolver la siguiente ecuación diferencial. Vamos a resolver la ecuación diferencial aplicando tres métodos distintos. El primer método se denomina factor integrante. La ecuación diferencial original la podemos escribir de esta forma. Excluimos x, o sea, x debe ser diferente de 0. Para evitar aquí, pues, división por 0. Esta ecuación diferencial se denomina ecuación diferencial lineal de primer orden. Está escrita en esta forma. El coeficiente de la y es p de x. En este caso es 1 sobre 2x. Así que un factor de integración adecuado para resolverla está dado por u de x igual a exponencial de la integral de 1 sobre 2x de x. Esta integral da un medio de logaritmo natural de x. Aplicando las leyes de los logaritmos, este medio pasa a multiplicar al exponente. Y como va a quedar logaritmo natural de x a la 1 medio, es lo mismo que logaritmo natural de raíz de x. Y esto da raíz de x, exponencial natural de logaritmo natural de raíz de x da raíz de x. Hemos encontrado el factor de integración, o sea, mu de x igual a x a la 1 medio, dando esto pues en forma de potencia. Procedemos ahora a multiplicar la ecuación diferencial por este factor de integración. Entonces aquí mostramos que multiplicamos cada término por x a la 1 medio. Luego hacemos las operaciones. Aquí al multiplicar x a la 1 medio por 1 sobre 2x, pues queda 1 medio de x a la menos 1 medio. Y aquí x a la 1 medio por x a la menos 1 medio, pues queda x a la 0, o sea 1. Entonces en el miembro derecho queda el 5. Observemos que aquí en el miembro izquierdo tenemos el desarrollo de la derivada de un producto. El desarrollo de la derivada del producto x a la 1 medio por y. Si nosotros derivamos, pues escribiríamos el segundo factor sin derivar. Perdón, el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, más la derivada del primer factor, que es 1 medio de x a la menos 1 medio, por el segundo factor sin derivar. Una vez aquí, pues integramos en ambos lados de la igualdad y obtenemos x a la 1 medio y es igual a la integral de 5, y esta integral es 5x más la constante de integración c. Despejamos la y multiplicando cada término por x a la menos 1 medio. Entonces obtenemos esta solución, que es la solución general de la ecuación diferencial dada. El segundo método se llama variación de la constante. Es un método ideado por Lagrange. En este caso debemos escribir la ecuación diferencial en esta forma. O sea, despejamos y'. Aquí también hacemos la restricción de que x debe ser diferente de 0. Y la forma que tiene la ecuación diferencial aquí es esta, donde f sub 1 de x es menos 1 sobre 2x y f sub 2 de x es 5 por x a la menos 1 medio. La solución general y x de la ecuación diferencial está compuesta por y sub h más y sub p. Esta es la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. Y esta es una solución particular de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial homogénea asociada es aquella que se obtiene cuando tomamos f sub 2 de x igual a 0. Entonces la ecuación diferencial homogénea asociada con la 3 es y' igual a menos 1 sobre 2x por y. Vamos a obtener una solución general de esta ecuación diferencial.
lo hacemos separando variables. Ahora integramos ambos lados de la ecuación, y aquí y' por dx es la diferencial de y. Sacamos menos un medio, que es una constante del signo de integración. Ahora procedemos a integrar ambos lados de la igualdad. Aquí tenemos logaritmo natural de y, y aquí logaritmo natural de x más la constante de integración c, que la entregamos de esta manera, logaritmo natural de c. Aplicando las propiedades de los logaritmos, pues primero pasamos menos un medio a multiplicar al exponente 1 y queda logaritmo natural de x a la menos un medio más logaritmo natural de c, y eso es igual a logaritmo natural de c por x a la menos un medio. Como tenemos logaritmo natural aplicado en ambos lados de la ecuación, pues ahí se supone que los argumentos son iguales. Esto es que y es igual a c por x a la menos un medio. Hemos encontrado la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada. Ahora variamos la constante en 5, sustituyendo la c por una función de x, y suponemos que y es una solución particular de la ecuación diferencial 3. Entonces cambiamos c por una función de x. Esto significa variar la constante. Aquí lo hacemos, y como estamos suponiendo que esta función es una solución particular de la ecuación diferencial, entonces debemos sustituirla en ella y hacer que se cumpla, o sea, debe cumplirse si esta es solución de la ecuación diferencial. Pero aquí también tenemos la primera derivada de y respecto a la x, entonces tenemos que calcularla. Aquí tenemos un producto, entonces para hallar esta derivada, pues aplicamos la regla del producto. El primer factor sin derivar, perdón, la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, que es menos un medio de x a la menos 3 medios. Ahora pues sustituimos 6 y 7 en 3. Claro que antes pues vamos a cuadrar aquí un poco. Aquí ya lo estamos sustituyendo. Entonces estamos haciendo, porque esto es y', lo que tenemos y', y en 7 tenemos que y' vale esto, en términos de z y de x. Y aquí cambiamos la y por z, que multiplica x a la menos un medio. Ahora procedemos a cancelar este término con este término. Notemos que aquí, al dividir x a la menos un medio entre x a la 1, pues menos un medio menos 1 da x a la menos 3 medios. Entonces cancelamos este término con este y se obtiene esta ecuación más simple. Ahora, con el objeto de despejar z', multiplicamos ambos lados de la igualdad por x a la 1 medio. Entonces queda z' igual a 5. Integrando en ambos lados de la ecuación obtenemos z igual a 5x. Entonces ya hemos encontrado la función z. Ahora procedemos a sustituirla en 6. Entonces aquí queda y igual a 5x por x a la menos 1 medio, y x por x a la menos 1 medio da x a la 1 medio, porque es 1 menos 1 medio allá en los exponentes. Entonces la solución particular de la ecuación diferencial original es y sub p igual a 5x a la 1 medio, y sustituyendo 5 y 9 en 4 se obtiene la solución general de la ecuación diferencial dada. Observemos que es la misma que obtuvimos por el método del factor de integración. El tercer método se denomina algoritmo de los coeficientes indeterminados. Ya habíamos mostrado en 3 cómo podemos escribir la ecuación diferencial despejando y'.
y como aquí nos queda de esta forma, y que f sub 1 de x es igual a menos 1 sobre 2x, y f sub 2 de x es igual a 5 por x a la menos 1 medio, y que la solución general de la ecuación diferencial se compone de la suma de la solución general de la ecuación diferencial asociada y de una solución particular. Y calculamos que la solución general de la homogénea asociada es la constante c por x a la menos 1 medio. Entonces, en este método, a partir de aquí, se supone una solución particular y sub p del mismo tipo de f de 2x. F de 2x es 5x a la menos 1 medio. O sea, esto es de la forma ax a la 1 medio. Perdón, esto es de la forma ax a la menos 1 medio. Pero vamos a suponer esta solución particular y tomamos x a la 1 medio, porque en esta parte de la ecuación, al cambiar la y por la particular y al dividir entre x, nos tiene que dar x a la menos 1 medio. Entonces debe de ser x a la 1 medio. X a la 1 medio dividido x da x a la menos 1 medio. Derivamos esta función, queda así, a medios por x a la menos 1 medio, y luego sustituimos 10 y 11 en 3, porque estamos suponiendo que esta es una solución particular. Entonces debemos sustituir tanto la función como la primera derivada de esa función en la ecuación diferencial y mostrar que se obtiene una identidad. Bueno, entonces aquí lo hacemos y luego hacemos esta operación aquí, x a la 1 medio sobre x da x a la menos 1 medio. Luego multiplicamos todos los términos de la ecuación por x a la 1 medio, entonces se anulan todos estos términos o se cancelan, porque quedarían todos x a la 0 y x a la 0 da 1. Entonces queda a la 1 medio igual a menos 1 medio de a más 5. Pasando este menos 1 medio al otro lado, queda a medios más a medios igual a a. Por lo tanto, el valor numérico de la a es 5. Y sustituimos 12 en 10 y obtenemos la solución particular. Esto es y sub p igual a 5 por x a la 1 medio. Por último, sustituimos 13 y 5 en 4 y obtenemos la solución general de la ecuación diferencial dada originalmente, que es y igual a c por x a la menos 1 medio más 5 por x a la 1 medio.